Buenos días, Dios te bendiga. Estamos aquí nuevamente, aquí en el Templo Centro Familiar Cristiano Vida Nueva, esperándote que te encuentres bien junto con tu familia. Es un gran privilegio poderte saludar nuevamente aquí y deseándote lo mejor hoy viernes, y ya estamos llegando ya mero a domingo para estar en el templo celebrando al Señor como Él se merece. Hoy quiero compartirte en esta mañana una enseñanza que se llama la oración sobrenatural. Es sobrenatural de Dios. La oración abre puertas, ventanas. Con la oración, amados, podemos estar en la intimidad con el Señor. La oración es la arma principal de nosotros como hijos de Dios. La oración, amados, debe estar siempre en nuestras vidas como hijos de Dios. Poder orar siempre. Que Dios siga obrando el día de hoy a través de la oración. Entonces la oración es algo importante en la vida del cristiano. Y hoy quiero hablarte, la oración es sobrenatural de Dios, abre ventanas, puertas. Pero quiero compartirte hoy voy a compartirte el capítulo una parte del capítulo de Lucas, capítulo 11, verso 1 al 4. A lo mejor lo voy a hacer en dos partes, primera parte, segunda parte. A lo mejor mañana, si Dios lo permite, compartiré la segunda parte de este tema. La oración es sobrenatural de Dios, ¿verdad? Dice su palabra: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y le dijo: cuando ores, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Aquí vemos el relato de los discípulos con Jesús cuando le decía: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a interceder. Amén. Qué importante es la oración en la vida del cristiano. Muy bien, tengo una pregunta. Dice: ¿por qué no ocurre nada en nuestras vidas? ¿Por qué no está sucediendo algo? ¿Por qué no hay un cambio, no hay una transformación en nuestras vidas? ¿Qué está pasando? Una pregunta de la fórmula de la infinidad de personas. Nos hacemos muchas esas preguntas. ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no ocurre nada en nuestras vidas? La respuesta es sencilla: porque no buscamos a Dios. Y a través de la oración, mire, cuando nosotros nos convertimos al Señor, la oración debe permanecer siempre en nuestras vidas. Si lo hacemos, si le consideramos el primer lugar en nuestras vidas, puedo asegurar que conoceremos que es la dimensión sobrenatural de Dios. La oración nos lleva a una dimensión sobrenatural de Dios, porque yo dije que a través de la oración Dios abre puertas, Dios abre ventanas, Dios trae sanidad, Dios hace milagros, Dios restaura, Dios cambia, Dios transforma. Pero tenemos que entrar a una dimensión del poderoso de Israel, lo que Dios puede hacer. El Señor, de qué manera nos podemos mover a esa dimensión. Cosas grandes ocurrirán en nuestras vidas. Es la transformación a través de la oración, mis amados. Y tenemos unas experiencias tan grandes cuando podemos decir cómo Dios puede cambiar al drogadicto, cómo Dios puede cambiar al que es alcohólico, cómo Dios puede cambiar a una mujer prostituta, cómo Dios puede cambiar a las personas a través de la oración. Dice: ¿a poco nomás oraste y ya cambió? Muy bien. Es que no se trata de orar. Cuando los discípulos le decían a Jesús: enséñanos a orar, como así como Juan enseñó a sus discípulos, nosotros queremos orar.
queremos aprender a comunicarnos contigo, queremos comunicarnos con el Padre. Entonces, qué importante es la oración, porque no simplemente es una oración. Cuando la gente dice, ¿cómo puede cambiar la persona a través de una oración o a través de unas palabras? No, simplemente es el poder sobrenatural de Dios, de la transformación de lo que nosotros podemos hacer a través de las palabras, a través de la oración que nosotros hacemos. Pero Dios nos lleva a una dimensión sobrenatural de cambiar y transformar a las personas. Entonces experimentemos el crecimiento personal y espiritual, las cosas saldrán bien, los milagros ocurrirán alrededor de nuestro y recibiremos cuando pidamos. Hoy quiero compartirte una parte del capítulo 11 del libro de Lucas, del 1 al 4. Si Dios lo permite, mañana continuaremos. Pero quiero llevarte a esta dimensión de que tú tienes poder a través de tus propias palabras, de declarar las cosas como si fuesen, de decir, ¿sabes qué? Yo tengo poder a través de la oración, porque Dios es el que hace la obra a través de mí. Entonces, mire, cuando Pedro y Juan están en el templo de la Hermosa, Hechos capítulo 3, vemos algo sobrenatural. Cuando vemos al cojo que está pidiendo una limosna, está pidiendo que le recibiera una moneda de ellos, mas Pedro y Juan le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenía él? ¿Qué tenían ellos? Tenían el poder de Dios, con la confianza en el Señor. Tenían una fe extraordinaria, mis amados, de decir las cosas como si fuese, no tengo oro ni plata, ni oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Simplemente utilizó unas palabras. Pero ¿qué nos lleva a decir estas palabras? Nos lleva a nuestra fe, a creerle al Señor que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas a través de la transformación de lo que Dios está haciendo. Muy bien, vamos a empezar, mis amados, ahora con el capítulo 11, verso 1. A través de la oración reconocemos el poder y la grandeza y la santidad de Dios. Número 1, tenemos que reconocer el poder, la grandeza y la santidad de Dios. Verso 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos querían conocer, querían aprender, mis amados, la grandeza del Señor, de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas, de lo que Dios puede cambiar y transformar las cosas. El punto número 1, inciso A. Para entrar a la dimensión sobrenatural de Dios hay que disponer el corazón para ir a la presencia en oración. Si no estamos dispuestos, mis amados, no va a pasar nada. Primeramente tenemos que estar dispuestos para entrar a la dimensión. Amén. Ayer, el domingo pasado, hablábamos de las dimensiones, que tenemos que entrar al río, sumergirnos, no nomás a los tobillos ni a las cinturas, sino que hay que sumergirnos todos. Entonces tenemos que ir a la presencia, pero nuestro corazón tiene que estar dispuesto. Mi corazón debe estar listo para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Muy bien. La oración, mis amados, abre puertas, ventanas, y ya Él es algo grande y maravilloso. Salmo 145, verso 18, dice la palabra en mi versión que tengo aquí. El Señor está cerca de quienes lo invocan, de verdad. La palabra verdad. Estoy leyendo esta versión porque esta versión me está hablando un poquito más a lo que estamos, versión Dios habla hoy, Dios habla hoy, como que nos está hablando un poquito a lo que estamos viviendo ahora en el siglo XXI. El Señor está cerca de quienes lo invocan. Dios está siempre cerca de nosotros
dispuesto a hacer la obra, dispuesto a que nosotros vengamos con Él y le pidamos, pero con seguridad. A veces si nosotros estamos dudando, mis amados, dudando en la palabra o lo que va a ocurrir, tenemos que anhelar que algo más ocurra en nuestras vidas espirituales. Por eso cuando hacíamos la pregunta al principio, ¿qué está pasando con nuestra vida? ¿Por qué no ocurre nada? ¿Por qué está todo normal? ¿Por qué no sucede nada? Porque tenemos que anhelar algo. Cuando nosotros anhelamos algo para nosotros, yo no sé, quiero poner un ejemplo, alguna comida, no sé, algún deseo que tú tengas, una prenda, no sé, de ropa, no sé, algo. Tú lo estás anhelando con todo tu corazón para obtenerlo y tú lo deseas con todo tu corazón, que dices algún día lo tendremos. Amén. Entonces, mis amados, el anhelar en algo que va a ocurrir en nuestras vidas, tienes que anhelarlo, tienes que ver, tiene que depender de nosotros. A veces creemos que depende de Dios. Bueno, Dios hace la obra, pero también dependemos de nosotros. Cuando nosotros decimos que tiene que depender de nosotros, tenemos que dejar y poner algo de nuestra parte. Mire, Sofonías capítulo 3, verso 17, dice: Jehová en medio de ti, poderoso, Él salvará, gozará sobre ti alegría y callará de amor, se regocijará sobre ti con cantar. Estoy en otra versión, no estoy en Reina Valera 1960, si tengo otra versión, pero Jehová está en medio de ti, poderoso. Bueno, tenemos que anhelar esa intimidad con Él. Por eso tenemos anhelar que algo más que ocurra en nuestras vidas espiritual, pero también tenemos que anhelar la intimidad con Dios. La oración lo lleva primeramente a tener una intimidad con Él. Cuando podemos entrar al lugar santísimo, cuando podemos pisar el lugar santísimo y llegar al reclinatorio, cuando el velo se rasga en dos, Dios nos da esa oportunidad de que podemos llegar al Padre cuando dice su palabra. El Evangelio de San Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí. Me está diciendo que Él es el puente para llegar al Padre. Entonces Él está en medio de nosotros, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. ¿Por qué, mis amados? Porque la palabra dice que tengo que estar en una intimidad con Él, anhelarlo, desearlo. Cuando decía el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, está diciendo que ahora mi ego, mi orgullo, todo lo que yo soy, voy a aprender, porque estamos aprendiendo a depender de Dios y buscarlo siempre en una intimidad con Él. Entonces, mis amados, qué importante es esto. Cuando Sofonía me dice que Él es poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti. Amén. Entonces el inciso B dice: el Señor Jesús instruyó sobre 4 aspectos esenciales de orar. Para entrar a la dimensión sobrenatural, hay 4 puntos importantes en la vida que tenemos. El Señor Jesús instruyó sobre 4 aspectos especiales para orar. Queremos entrar a la dimensión a través de la oración, que Dios puede romper las puertas más difíciles. A veces nosotros podemos pensar: pastor, estoy orando, no sucede nada, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pero recordemos una cosa, que a través de la oración, cuando nosotros estamos confiando en Él y cuando estamos firmes en el Señor, Él puede abrir lo más difícil, las puertas más difíciles. Por eso cuando Pedro y Juan dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Son palabras que nosotros estamos pronunciando y creyéndole al Señor que Él hará esas grandes cosas, porque estoy entrando a la dimensión
a través de la oración, de que Dios puede hacer las cosas que para nosotros como hombres es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. Yo puedo declarar una palabra de bendición, pero yo puedo decir que hay cuatro puntos importantes, cuatro aspectos esenciales para orar, para que esas cadenas se rompan, para que podamos entrar a la dimensión a través de la oración. Mire, estoy en el capítulo Lucas, capítulo 11, amén. Y le dijo: cuando ores, decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase su voluntad como en el cielo y también en la tierra. Número 2 del capítulo 11. Estoy en el inciso número 2, reconocer. Aquí este verso 2 me está llevando a reconocer la grandeza de Dios. Por eso el punto: para entrar a la dimensión sobrenatural de Dios hay que disponer el corazón para ir a su presencia, amén, y conocer esa grandeza, reconocer la grandeza de Él, de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Jeremías capítulo 10 verso 6 me dice de esta manera: no hay nadie como tú, oh Jehová, oh Señor, en versión que tengo, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. Ahí es donde nosotros los tenemos que reconocer. ¿Qué está sucediendo? No sucede nada porque tenemos que primeramente reconocer la grandeza de Dios. Ahora, mis amados, nosotros dependemos de Dios, nosotros dependemos para todas las cosas que quieras hacer. Es Dios siempre en primer lugar, pero yo tengo que reconocer su grandeza. Amén. Mire, Salmo 96:4, le doy otra cita, dice, porque estoy leyendo en la versión que tengo, la versión Dios habla hoy, más actual, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es sobre todos los dioses. Cuando está hablando aquí, reconocer su grandeza me está llevando que es grande sobre todos los dioses. Viene a mi mente en este momento cuando Elías, que era solo, el único profeta, y había 450 profetas de Baal, y me lleva a la ilustración a la Biblia que me dice en Reyes, que dice su palabra que él hace llamamiento a los profetas de Baal, dice, bueno, vamos a convocar, convoquen a sus dioses, hagan holocaustos, hagan ofrendas, y los Baales empezaron a ofrecer sacrificio a su Dios. Dice la Escritura que ellos empezaron a clamarle, empezaron a decir que mandara fuego sobre su holocausto, y pasó mucho tiempo, y el Dios no respondió de ellos. Amén, que aún los Baales se rasgaban, se cortaban, amén. Y amados, una de las cosas bien importantes aquí, cuando nosotros estamos reconociendo, número uno, la grandeza de Dios, su poderío, de que Él es el único que tiene poder para abrir las puertas, para hacer lo imposible para el hombre, Él lo hace posible. Y entonces, hermano, no respondió su Dios. Entonces Elías, bueno, yo voy a hacer y voy a convocar a mi Dios ahora, y él hace su holocausto, y él empieza a clamarle al Señor, dice, respóndeme Jehová, para que sepa este pueblo que tú eres el Dios grande y poderoso, grande, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob, amados. Y Dios respondió y mandó fuego, consumió el holocausto de Elías, porque solamente Él tiene poder sobrenatural sobre las cosas, mis amados, pero tenemos que reconocer su grandeza sobre nuestras vidas. Ese es el número uno, reconocer su grandeza, y sobre todos los dioses, mis amados.
No hay otro, mi amado, no hay otro que tenga poder sobrenatural para hacer las cosas que Él quiere hacer con nosotros. Él empieza a quebrantar, Él empieza a hacer su obra extraordinaria. Miren, mis amados, ahora nosotros los hijos de Dios nos movemos a través de la fe, a través de lo sobrenatural, de lo que Dios está haciendo con nosotros. Yo te invito a que reconozcas la grandeza del Señor. El otro punto que quiero compartirle allí es reconocer la santidad de Dios. Él es santo, mis amados. Mire, primera de Pedro, capítulo 1, verso 15-16 dice: sino como aquel que nos llamó es santo, ser también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Que está diciendo la Escritura, me está reconociendo que Dios es santo. La palabra también nos llama que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, mi amado, Él es el único soberano que tiene poder y se ha manifestado a través de su santidad con nosotros. Él es perfecto, Él es digno de ser imitado, es digno de ser glorificado, pero hay una parte principal también que nos está llevando a nosotros, que dice ser santos porque yo soy santo. Estamos en un término de la renovación, de la transformación, estamos en un cambio de vida, ¿verdad? Pero sí tenemos que reconocer la santidad de Dios. Y amados, cuando esto nos lleva a entender que Él quiere también lo mejor para nosotros a través de su palabra, otro punto que también nos ha establecido aquí es que lo reconozcamos, pedir el establecimiento del reino de Dios entre nosotros. Amén. El reino de Dios. Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase su voluntad, como en el cielo y también en la tierra. Que venga su reino sobre nosotros, mis amados. ¿Qué es el reino? Buscar primeramente el reino de Dios en su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. Amén. Cuando me está diciendo que tengo que buscar a Dios, que tengo que entregarme a Él, mis amados, para que pueda suceder algo en mi vida, en mi liderazgo, en mi ministerio, en mi familia, en mi hogar, en mi trabajo, donde nos encontremos, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando la palabra Jeremías 33:3 me dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no has conocido. Cuando yo estoy llevándome, cuando yo estoy buscando el reino y cuando yo estoy clamándole a Él, porque yo estoy confiando que Él va a responder, dice que me va a enseñar cosas ocultas. No sé qué serán esas cosas ocultas, pero puede ser, mis amados, milagros sobrenaturales sobre nuestras vidas, donde Dios está abriendo las puertas, donde Dios está cambiando y transformando al drogadicto, donde Dios está cambiando al que es alcohólico, donde Dios está cambiando y está trayendo sanidad a tu cuerpo, porque yo lo estoy creyendo, porque estoy buscando, porque me está enseñando cosas grandes, sobrenaturales, porque quiero entrar a la dimensión de la oración, porque yo quiero ir más allá de lo que Dios quiere hacer en nuestros ministerios, lo que Dios quiere hacer en mi vida, lo que Dios quiere hacer con mi familia, pero tengo que buscar primeramente el reino de Dios. Pero hace un punto importante aquí en este texto: hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Estamos bajo la voluntad de Dios, nos movemos bajo la voluntad de Dios, pero tenemos que reconocer. El otro punto
que quiero compartirle en este momento es reconocer el poder y el dominio de Dios sobre las dimensiones espirituales y físicas. Reconocer el poder es algo, mis amados. Hay gente que dice, pastor, pues ese es el Dios del Antiguo Testamento, Él ya está allá, nosotros estamos viviendo otro tiempo, hoy estamos viviendo otros tiempos. Es el mismo, mis amados. Él dice Hebreos que Él es el mismo de ayer y hoy y por todos los siglos, y sigue teniendo poder, y podemos ver grandes cosas en nuestras vidas. Quiero compartirle 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Este sí es Reina Valera 1960. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que conocer el poder de Dios. No podemos hacer nada si no conocemos el poder de Dios. Tenemos que ver lo que Dios quiere hacer, y me está diciendo que Dios nos ha dado ese poder y nos ha dado un espíritu de poder sobre nuestras vidas, al que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Pero yo tengo que manifestarme. Mira, mis amados, qué importante es esto. Cuando ahorita hablábamos que tenemos que hacer la voluntad de Dios, Dios tiene el control de nuestras vidas y de Él dependemos, y no podemos hacer cosas que a Dios no le agradan, o querer salirnos un poquito de la dimensión de Dios, o que decir, sabes que yo puedo hacer muchas cosas. Caemos mucho en el error, mis amados, cuando decimos, yo sé orar, yo me sé predicar, yo sé la Biblia derecho y al revés, Dios responde mis oraciones. Y caemos en ese error, mis amados, cuando nos creemos superhombres o supermujeres, que sabemos muchas cosas, y empezamos a creer más en nosotros mismos, y no dejamos que Dios haga lo que Él tiene que hacer con nosotros. Y esto ahorita viene a mi memoria con los hijos de Sebas. Los hijos de Sebas, ellos quisieron expulsar un demonio de una persona, porque ellos veían a Pablo, que Pablo oraba, y con los pañuelos, y hacía oración Pablo, y era la gente liberada, ¿verdad? Y Dios usaba muy bien a Pablo en muchas cosas. Y los hijos de Seba quisieron hacer lo mismo. A veces si Pablo lo hace, ¿por qué nosotros no? Nosotros lo podemos hacer. Tenemos experiencia, podemos hacer muchas cosas. Pero llega el momento de cuando ellos quisieron expulsar este demonio, y ellos hacen una oración, y la oración de los hijos de Seba era esta: yo te reprendo en el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, o el Dios que predica Pablo, ¿verdad? El Dios que predica Pablo, yo te ordeno que salgas fuera. Y este demonio empieza a hablar con ellos y le dice: bueno, yo conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Verdad? Este demonio sí reconocía el poder de Pablo, sí reconocía que Pablo era un hombre de Dios, y cuando ellos decían: bueno, ¿y todos ustedes quiénes son? Y dice la Escritura en el libro de Hechos que cuando ellos tuvieron ese ataque con el demonio, con el espíritu, y los mandó desnudos. Entonces, mis amados, tenemos que tener mucho cuidado, que Dios sí nos da poder, y que tenemos que caminar en la brecha del Señor, pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. No por lo que yo sé, no porque yo sea mucha palabra, no porque yo ore muy bonito,
No porque yo puedo hacer muchas cosas, predico, hay muchas cosas. Yo he hablado con líderes y yo he hablado con gente en las iglesias donde he estado, o con otras iglesias, o con otras personas, y les he dicho, a lo mejor tú sabes más que yo, a lo mejor a través de textos bíblicos, a lo mejor tú sabes más textos bíblicos que yo, pero tenemos que reconocer la autoridad, tenemos que reconocer quiénes somos nosotros. Y siempre les he dicho en mis prédicas o en los estudios que he compartido, como en estos días pasados, hay pastores mejores que uno, hay líderes mejores que uno, pero Dios nos da el poder, pero también nos da el dominio propio para entender la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando yo quiero salirme un poquito de mis de las cosas que yo estoy haciendo, cuando yo quiero dejar que moverme la emoción, porque hay emociones, sí, vamos a hacer muchas cosas, vamos a movernos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, bueno, salirme de la voluntad de Dios. Por eso el dominio propio, cuando dice aquí en Timoteo, el dominio propio me está dominando a no salir, a no hacer cosas que después yo me voy a arrepentir, así como le pasó a los hijos de Sebas. Entonces, el dominio propio es algo importante en nuestra vida cristiana, mis amados. Cuando le dejamos que Él haga lo que Él tiene que hacer con nosotros, cuando Él tiene que hacer, me gozo en el Señor, me gozo en su palabra, y me lleva a detenerme a veces. Como ser humano, como seres humanos, a veces sí queremos hacer las cosas a nuestra voluntad, queremos hacer lo que está haciendo en nuestras vidas. Hay ocasiones, mis amados, que a veces estamos orando y clamando por sanidad, y caemos en el error también de decir, ¿sabes qué? Ya he orado por sanidad y no sucede nada, estoy orando por un milagro, y vienen gente a nuestros oídos, gente a que nos empieza a hablar y empieza a decir, ¿sabes qué? Ve con fulano de tal, ve a que te hagan una limpia, a lo mejor estás al lado, ves que te hagan una limpia, a lo mejor alguien te está haciendo mal, a lo mejor no has sanado porque alguien te tiene así. Y nosotros a veces en nuestra incredulidad pues caemos en el error, y ahí vamos, y vamos con gente que realmente de hacernos un bien nos va a hacer un mal. Amén. Recordemos, hermano, que en el texto que leímos, que Él es grande sobre todos los dioses. Amén. Y hacemos cosas que después nos vamos a arrepentir. Por eso tenemos que reconocer el poder sobrenatural sobre nuestras vidas, primeramente nosotros en la intimidad, para que Dios empiece a romper las cadenas, cuando Dios empieza a hacer la obra extraordinaria en nuestras vidas. Yo lo creo, mis amados, yo lo creo que así será. Entonces, mis amados, el dominio propio me detiene a hacer cosas que después me voy a arrepentir. Muy bien, yo le estoy creyendo al Señor. Dios hace un Dios de milagros. Dios hace grandes cosas en nuestras vidas. Dios rompe cadenas, Dios libera, Dios transforma, Dios hace grandes cosas increíbles en nuestra vida. Y ahora, todo lo que yo puedo hablar con ustedes es lo que yo estoy viviendo. Lo que yo a veces comparto con ustedes es mi experiencia de lo que a mí me ha pasado. Hemos estado orando. El miércoles nos permitió estar con un hermano de la iglesia, Lalo, y le hablábamos un poquito de él, que una parte de su corazón está funcionando y otra parte de su corazón no funciona, está muerta, y él decía que tenía menos de un 50% de su corazón vivo. Nuestro corazón tiene que latir, son dos válvulas arriba, dos válvulas abajo, y las válvulas, yo creo, de arriba están taponeadas,
y hemos estado orando mucho por él y él está bien. Y ahora subió un poquito más de porcentaje en su corazón ahora que fue con el médico. Pero Dios hace grandes cosas. Creo que si Dios le place, mis amados, que vivamos con un riñón, Dios nos va a dar vida con un riñón. Si Dios nos da, si nos quita un miembro de nuestro cuerpo, y si Dios le permite, Dios nos dará vida. Entonces, mis amados, solamente tenemos que depender de Él. Dios hace cosas increíbles en nuestras vidas cuando tú y yo oramos y le creemos al Señor, que Dios hace y Dios abre ventanas para el hombre que es imposible, para Dios todo es posible, porque yo le estoy creyendo a Él, no le estoy creyendo al hombre. Cuando nosotros ponemos la mirada en el hombre, podemos caer en el error, pero yo le estoy creyendo a Dios. Mire, otro punto estamos inciso B, inciso C, A, B, C, dice la oración permite, mire, lo que dice, desarrolla dependencia y confianza en Dios. Estamos confiando. Estoy en Lucas capítulo 11, verso 3, dice, el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Estamos dependiendo de Dios cuando hace la oración, cuando dice danos el pan, dándonos de hoy, es cuando nosotros decimos hace rato, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán por añadidura. Tenemos que desarrollar una dependencia y confianza en Dios, dependemos de Dios. Cuando no tenemos esa dependencia, amén, cuando no tenemos esa dependencia de depender de Dios, desarrollar una dependencia, a veces hay gente que depende de otras personas, amén, hay gente que influye mucho en nosotros, que decimos que sin ella no puedo vivir, sin él no puedo vivir, X, pero la dependencia a la que yo quiero llevarle es que usted tiene que aprender a depender de Dios, que usted no tiene que moverse por sí mismo, sino que tiene que depender de la presencia de Dios en su vida, buscar la presencia de Él, buscar que Dios haga lo que Él tiene que hacer en su vida. Si Dios lo permite, mañana vamos a compartir la presencia de Dios en nuestras vidas, pero ese es el día de mañana. Hoy tenemos que depender de Él y la confianza. La confianza es algo bien importante. A veces tenemos amigos que le confiamos muchas cosas a ciertas personas y hay gente que nos falla. Decimos, él era mi amigo, y yo le confié muchas cosas y ahora él me ha traicionado. Mire, Dios no traiciona. Dios no lo va a traicionar. Él siempre va a ser fiel delante de usted. Dios le va a ayudar, Dios le va a fortalecer. Pero tenemos que desarrollar es una dependencia de Él, que yo voy a empezar a depender, a creerle las cosas como si fuese, hablar las cosas como si fuese, caminar. Viene a mí la ilustración de Pedro cuando caminó sobre el mar, cuando Jesús estaba en la barca y venía Pedro y le dice, si eres tú, maestro, haz que yo camine sobre el agua. Y Jesús le dice, bueno, camina, ven hacia mí. Y llamados, y cuando Pedro empieza a caminar sobre el agua, él empezó a dar los pasos, empezó a caminar, avanzar. Eso es aprender a depender de Él. Pero llega el momento de que él empieza a hundirse, amados, empieza a hundirse y él empieza a clamar, Señor, sálvame porque me ahogo. Sálvame en ese momento. Porque le faltaba la confianza. Dependencia tiene que caminar con confianza. Los dos son importantes en la vida del cristiano. Porque cuando Jesús dice de poca fe, cuando decimos que nos falta por la fe, y yo creo que a Pedro en ese momento dudó un poquito en su fe y se empezó a hundir porque le faltó confianza. Ahora, nosotros tenemos que desarrollar esa dependencia y confianza en Dios.
en lo que yo estoy creyendo, en lo sobrenatural, en lo que Dios hace en nuestras vidas. Dios puede levantar un muerto, Dios puede sanar a un paralítico, Dios puede dar vista al ciego, Dios puede hacer muchas cosas en nuestras vidas, mis amados, pero tengo que depender de Él y tengo que tener esa confianza en Él. Muy bien, pero eso es lo que la oración me permite a desarrollar la dependencia y confianza de Dios. La oración me permite, la oración abre nuestro ser al mover de Dios, mis amados. Qué hermoso es esto, ¿eh? La oración abre nuestro ser a movernos de Dios. Es lo que la oración permite. Estoy en Lucas capítulo 11, verso 4, inciso A, voy a leer. Dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La oración abre el ser mover. Dios tiene poder para perdonar nuestros pecados. Él es el único que tiene poder para liberarnos de ese pecado. Pero en la oración, amado, por eso a veces podemos decir, mira, como por una simple oración el drogadito se convierte, como una simple oración el que es alcohólico deja su bebida, porque simplemente es el poder de Dios manifestándose, que Él tiene poder para perdonar y hacer grandes cosas en nuestras vidas cuando yo le estoy creyendo al Señor, mis amados. Amén. La oración pide protección y guía y fortaleza de Dios en nuestras vidas. El inciso B del verso 4 nos habla de esta manera. Y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Hay protección sobre nuestras vidas. Y nos va a guiar y nos va a fortalecer, mis amados. Qué hermoso es su palabra. Hemos estado compartiendo el capítulo de Lucas, capítulo 11, verso del 1 al 4, les compartí en este momento. Si Dios lo permite, le voy a compartir los versos del 5 en adelante, el día de mañana. Pero el tema se llama la oración sobrenatural de Dios. La oración es sobrenatural de Dios. Para entrar a estas dimensiones de lo que Dios puede hacer muchas cosas en nuestra vida, primeramente la oración tiene que empezar con nosotros. La oración me lleva a creer las cosas, porque a través de lo que yo estoy creyendo al Señor, que Él hará grandes cosas, primeramente tiene que empezar conmigo. ¿Cómo puedo creer más allá si no me dejo moldear por Él? Si no me dejo creer en Él, y hemos visto algunos puntos, amén, y Dios es grande, y solamente te quiero dejar aquí con este tema. Mañana, si Dios lo permite, continuamos, pero yo quiero orar el día de hoy por ti, y yo quiero animarte a que sigas confiando en el Señor, que sigas orando. La vida del cristiano, mi hermano, se mueve en tres cosas: la oración, la palabra y el ayuno. Porque si tengo estos tres principios, tres cosas en mi vida personal como hijo de Dios, me lleva a creer las cosas del Señor, y me lleva y me enseña a caminar y avanzar en mis ministerios, en mi vida cristiana, ir creciendo cada día más, cada momento. Entonces vamos a orar en esta preciosa mañana. Gracias por tu atención, gracias por los que están conectados conmigo, gracias por los que vayan a ver este video más adelante. Que Dios sea bendiciéndoles rica y abundantemente. Amén. Vamos a orar, Padre. Te adoramos y te damos gracias por permitirme compartir esta enseñanza, Padre, por permitir, Señor, el tiempo de los que están conectados conmigo, por los que vayan a ver este video más adelante, Señor, Padre. Sean bendecidos, Señor, en sus hogares, su familia, Señor, en donde ellos se congregan, Señor, derrama de bendiciones, Señor, sobrenatural sobre sus vidas.
Hoy quiero bendecirle, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy quiero declarar esa palabra de bendición, Padre, cuando dice su palabra, que tú abrirás las ventanas de los cielos y derramarás bendiciones sobre abundancia. Señor, yo creo, Señor, esa palabra, yo creo que tú derramarás y traerás sanidad. Hoy quiero orar, Señor, si hay alguien que esté enfermo en este momento, Padre, pon tu mano poderosa de sanidad. Reprendemos toda enfermedad, todo diabetes, todo cáncer, todo virus, todo lo que esté estorbando, Padre. Todo, Señor, sea cancelado en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Hoy oramos, Señor, que tú traigas sanidad, Señor, con este virus, Señor, que se está extendiendo, Señor, en todo nuestro país, Señor, en el mundo. Reprendemos esa enfermedad también. Oh, toca, Señor, a ellos, Señor, que estén enfermos, que estén en ese hospital. Sánales en el nombre de Jesús. Padre, los que están conectados, sánales, Señor, Padre. Los que tienen vida artificial, sánales en el nombre de Jesús. Oh, maravilloso eres. Clamamos por sanidad en este momento, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, haz tú la obra extraordinaria, Señor, trayendo sanidad en el nombre precioso de Jesús, porque tomo esa palabra para mí, cuando dice en el libro de Éxodo, cuando dice yo soy Jehová, tu sanador, y creo esa palabra de que tú eres nuestro sanador. En el nombre precioso de Jesús, haz esa obra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias, mi Dios. Amén, amén, amén. Muy bien, mis amados, Dios les bendiga y reciba un abrazo de la familia pastoral, el pastor Ismael Aguilar y la familia aquí pastoral de la iglesia Vida Nueva. Amén. Les bendecimos y que sigas siempre de bendición. Dios te cuide y Dios te guarde. Amén.